Buenas tardes, sean bienvenidos cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Seguimos avanzando con el estudio de los dones espirituales y ahora vamos a ver el don de fe. Vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en 1 de Corintios y nos vamos a ir al capítulo 12, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: a otro fe por el mismo Espíritu. Entonces vamos a ver acerca del don de fe. Antes de que hablemos específicamente del don de fe, quiero hablarle de otros tipos de fe que también veremos en la Biblia. Vamos a irnos a un pasaje bíblico y nos vamos a ir a Romanos. Y nos vamos a ir al capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: digo pues por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí vemos cómo Pablo menciona la medida que Dios le haya dado. Esto quiere decir que hay una medida de fe que todos tenemos. Sin embargo, el don de fe es algo diferente a la fe que todos tenemos. Y creo que es esta medida de fe que Dios nos regala a todos, la que nos ayuda más adelante a que podamos recibir la salvación. Y nos vamos a ir a un pasaje que está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es la fe salvadora, es la fe en Jesús. Como nuestro Salvador, es creer que Él pagó el precio por nuestros pecados. Es creer que su sangre fue derramada por nuestros pecados y es suficiente para pagar por nosotros. Es reconocer que Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestros pecados, murió en nuestro lugar, y creemos que lo hizo para que no muramos, sino tengamos vida eterna, como vamos a ver en este pasaje, como lo vamos a ver en este pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así nos dice el Señor. Fijémonos, dice la palabra del Señor, poniendo la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de ellos. Significaba que estaba sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces aquí vemos que Jesús es quien de inicio o quien da inicio a nuestra fe. Y vamos a ver lo que dice ahora en este otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 10,
versículo 17, y vamos a ver qué nos quiere enseñar Jesús a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios así, en Romanos 10, capítulo 14. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que les salve si no creen en Él? Dice el Señor. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Entonces existe otro tipo de fe, que es la fe que cree en la palabra y en las promesas de Dios. Este tipo de fe es el que vemos aplaudido en este pasaje bíblico. Y nos vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 11, que contiene muchas cosas que hombres y mujeres hicieron porque creyeron en las promesas de Dios. Hebreos 11 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor o constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen claramente, dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas
venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe de José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que en él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, dice la palabra de Dios, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, invitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Esta es la fe que Jesús les pide a sus discípulos que tengan cuando las mujeres habían dicho que habían visto a Jesús resucitado. Algunos discípulos no lo creyeron y continuaron con la vida sin creer las promesas que Jesús mismo les había hecho cuando les aseguró que resucitaría. Y nos vamos a ir a este otro pasaje bíblico, Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces también vemos que la fe con el don de sanidades y milagro van a operar juntos. Entonces podemos orar por las personas con dolores de cabeza, gripe, malestares en el cuerpo, por personas que tienen cáncer y bueno, varias enfermedades que tienen las personas, y viendo una respuesta de Dios a esas oraciones que vamos a dar e interceder por esas personas, y que algunos o algunas personas comienzan a sanarse. Entonces vamos viendo cómo la fe aumenta, que es lo que nos dice aquí en la palabra de Dios,
a medida que continuamente estemos orando. Y voy a darles este pasaje bíblico y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios en San Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Sin embargo, sentimos que el Espíritu Santo nos invita a orar por alguien con una condición para nuestro parecer en particularmente difícil, oraremos. En este momento que el Espíritu Santo nos puede llenar del don de fe para que pueda creer y actuar en base a la fe, y ahora sí tener el valor de ir con la persona y que pueda usted imponer manos y declarar la sanidad que el Espíritu Santo quiere llevar al cuerpo de esta persona. Es cuando nuestra fe se queda corta que el Espíritu Santo interfiere. Él llena nuestra carencia con su presencia y manifiesta su poder a través de nosotros para llevar a cabo lo que está en el corazón de Dios. Vamos a ver un ejemplo maravilloso del don de fe y nos vamos a ir cuando Pedro caminó fuera del bote sobre el agua. Nos vamos a ir a este pasaje maravilloso y nos vamos a ir a Mateo capítulo 14, versículo del 22 al 23. Y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azorada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando Dios te invita a hacer algo fuera de tu zona de confort, el miedo te puede paralizar, porque nunca has hecho lo que Él te está llamando a hacer. Entonces es cuando debes pedirle al Espíritu Santo que te llene de fe para hacerlo. Es por esto que el Espíritu Santo es llamado Paracletos, que significa ayudador. Jesús lo dejó en su lugar para que nos ayude con muchas cosas que podemos
enfrentar en nuestra vida diaria. Entonces, hoy oro para que puedas ver esas áreas que te paralizan y que no te dejan llevar a cabo, acercándote a Dios cuando te está invitando. Puedes pedirle al Espíritu Santo que a través de su intervención divina te provea el don de fe y que te impulse para que tú puedas hacer con Dios esos milagros que Él quiere en la vida de quienes te rodean. Y nos vamos a ir a un pasaje maravilloso. Y dice la palabra de Dios en Esther capítulo 4, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a reino. Sin más, que el Espíritu Santo te fortalezca en esa fe. Que Dios les bendiga grandemente.